la legislación de Licurgo establecía la disposición prácticamente de los 8 años de edad hasta los 50 al servicio de la milicia y del Estado, y vivían más de 30 a 35 años juntos de a dos en carpa. Saque usted las conclusiones, independiente que había que tener hijos para hacer la guerra. Gracias. Por suerte. En cambio, en la otra parte de la Grecia clásica era mucho más tranquila. A los atenienses les gustaba más cuestiones de filosofía, de los poemas, de aquellas maravillas, en donde el hombre era lo bello, lo excelso, y en verdad la mujer tenía, pobre, un nivel solamente de cuestión de preservación de especie, ¿no? Y así era que no era cuestionable que, por ejemplo, en la literatura, Aquiles, el gran héroe, con su novio Patroclo, y que incluso muere en la venganza frente a Héctor, ¿no?, de la muerte de Patroclo. Y ya no en la literatura, sino en la historia, el caso de Hefestión con Alejandro Magno, que también una cosa realmente que... Y no voy a seguir por la vía de Torre para descubrir unos cuantos a lo largo y a lo ancho de la historia, ni de Julio César, que le decían rey de Bitinia y cosas por el estilo. Pero el tratamiento de esto, en alguna medida, en determinada etapa de la humanidad, fue tratado con, no digo quizás una aceptación o con una indiferencia, pero no era una cuestión de persecución. Lo mismo el concepto de matrimonio. El concepto de matrimonio, en verdad, el concepto es románico, preimperio, por allá por el 400 a.C., y en verdad ese concepto de matrimonio va ligado a una cuestión económica, a una cuestión de poder. Es a partir de que en un momento dado de la evolución en esa sociedad, necesitan preservar la familia por una cuestión de herencia, necesitan preservar la familia por una cuestión de poder. Una familia que alcanzó determinadas cuotas de poder y privilegio en esa sociedad quiere preservarla a esta situación, y este fue el primer concepto. Es decir, el concepto monogámico se da mucho tiempo después, se dan 800 años después, cuando Constantino, no por una cuestión de fe ni de creencia, se convierte en el primer emperador cristiano, sino por una cuestión de mayoría, y esto en política nosotros sabemos. Llegó un momento en que había más cristianos que de los otros, y bueno, Constantino se volvió cristiano, y allá fuimos, diríamos, con toda la legislación de allí pertinente. Pero aún así ese concepto matrimonial es una elaboración social, es una elaboración cultural, es una elaboración en donde ese concepto revolucionario prácticamente que dice nuestro Código Civil del siglo XIX, en donde es el consentimiento del contrayente frente al oficial de justicia, no existía. ¿Qué consentimiento? Se los casaban cuando estaba embarazada la madre, cuando eran chiquitos, casaban esta familia con la otra familia, y era una cuestión de padre, era una cuestión de poder, era una cuestión de nación. Hasta el día de hoy lo estamos viendo en ciertas noblezas de la Europa, en pleno siglo XXI, todavía observamos, diríamos, que el matrimonio, más allá que luego la Iglesia le ponga una cuestión sacramental, el matrimonio obedecía y obedece a otras situaciones. Más, creería que la primera reglamentación en cuanto a que el Estado dijo, bueno, vamos a ver cuáles son los derechos y deberes que esta institución trae aparejado, es nada más y nada menos esto, la Revolución Francesa. Es decir, a partir de allí, diríamos, empieza a haber una legislación, y a partir de allí este concepto de los códigos que vino con Napoleón, en fin, hasta las épocas actuales. Y el otro tema histórico al tema que estamos tratando, de la homosexualidad, un tema de realmente una lamentable discriminación a lo largo de toda la historia, luego de ese periodo clásico. En algunos casos es en la Alta Edad Media. La Alta Edad Media empieza, y siempre no son por cuestiones puntuales, sino por reacciones a algunas cuestiones. Una Europa convulsionada lanza las cruzadas a buscar a ver si rescatamos Jerusalén. Y en eso anduvieron entre el año de Urbano III, 1100 al 1200, hasta que Saladino les dijo, no, miren, Jerusalén es nuestro, y allí, diríamos, se volvieron a esta zona, y allí empezó una creación
realmente terrible para la historia, que es la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Que algunos piensan que la Santa Inquisición y el Santo Oficio es una cuestión de Torquemada por el año 1400 y en verdad no es así. El Santo Oficio empieza en el año 1184 en el sur de Francia contra los cátaros. Los cátaros o los albigenses, que eran una secta que estudiaba la Biblia en forma directa, y para la Iglesia los cátaros tenían dos problemas. Primero, que no creían en el matrimonio, no creían en la institución matrimonial, y estaba muy generalizada la sodomía. Es decir, el mismo tema que estamos acá tratando, es decir, sodomía más matrimonio, cátaro, primer creación de la Inquisición por una bula del Papa Lucio III. Después vienen los otros procesos, diríamos, de la Inquisición española, que es por Torquemada, en alguna medida es el tema de los conversos que seguían en sus prácticas de judaísmo, pero a eso le agregaban la herejía, que era el concepto diríamos, de aquellos que no estaban a favor o el respeto de los dogmas, el caso de las brujas y el caso de los homosexuales. Recién esto ha terminado en España en 1820 y en nuestra zona, gracias a San Martín y aquella bellísima asamblea del año 13, que decretó la libertad de vientre y que tampoco andaban preguntando, como decía recién el senador preopinante, si éramos los primeros o éramos los últimos. En verdad, en la zona esta fuimos los primeros, y en esa asamblea del año 20, del año 13, diríamos, se termina la Inquisición en esta república, fruto de aquello de Pepe Botella en España, en fin. Pero en verdad, las persecuciones al judaísmo terminó, al menos desde el punto de vista de la Inquisición. Hoy se respeta. Hemos visto un pedido de perdón y de disculpa de Juan Pablo II en aquella ecuménica expresión que hizo en Jerusalén hará 10 años atrás, y donde se pidió perdón a la humanidad por los 2000 años de algunas cuestiones que se definieron mal. La persecución a la herejía, bueno, con el concepto de libertad de culto va terminando. La persecución a las brujas con la técnica y la ciencia va terminando, digamos. El único elemento de persecución al día de hoy es el que hoy acá estamos tratando, sigue teniendo actualidad. En ese pedido de disculpa, discúlpenme que lo traiga, porque por allí veo y sigo planteando de la institución natural y lo que es natural y lo que no es natural. En aquellos pedidos de disculpa que hizo Juan Pablo II, era nada más y nada menos, porque en un momento dado consideraron que era natural que el sol salga por el este y se introduzca por el oeste. Ya a Giordano Bruno le costó la hoguera. A Copérnico, sabemos que al pobre, a Galileo Galilei le hicieron que se calle la boca y el hombre, según dicen, dijo, y a pesar de lo que me están diciendo, el mundo se mueve. Alguien había pensado que por una cuestión de proporciones el Sol era más grande que la Tierra, entonces era más probable que la Tierra se mueva alrededor del Sol que el Sol alrededor de la Tierra. Bueno, por ese concepto que para la Iglesia de aquel momento eso era lo natural, el que osaba llegar a decir algo en contra, terminaba en la hoguera.